Muy bien. Bueno, pues seguimos con lo que es el tema de la equidad de Dios. Nos hemos enfocado lo que es estas últimas semanas, bueno, los últimos días, sobre la equidad de Dios en la responsabilidad del esposo, que es ahí el punto 5. Ya con anterioridad vimos la responsabilidad del esposo, nace en el diseño de Dios. Bueno, la equidad exige amor sacrificial en el hombre, no un dominio. Eh, la responsabilidad incluye comprensión y sensibilidad. Bueno, vimos como Pedro menciona 5 acciones concretas en en pasaje que leímos. La semana pasada vimos el esposo como alguien que trabaja para el bienestar del hogar. Alguien que recuerde más o menos lo que vimos la semana pasada. Ya es hasta los subtítulos, no sé si vieron, ya hasta se los remarcamos de color amarillo para que cuando estén scrolleando, ya digan, un amarillo, a ver, otro amarillo, ya vayan y sea más fácil identificarlo, ¿no? Si no les gusta el color, lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero nada más decimos amarillo para que resalte más, ¿sí? Bueno, alguien que se acuerde un poquito como para dar un repaso antes de entrar al siguiente tema. ¿Quiere hablar los esposos o las esposas? Pues que, bueno, Dios nos da esa como hombres responsabilidad. Bueno, hay un orden. Está Dios primeramente, su Hijo que es Jesucristo, después sigue el hombre y el último la mujer. Pero no por el hecho de que el hombre esté antes de la mujer tenga como que esa, no sea así que equitativo. Ajá. Simplemente que el hombre tiene, por ser hombre, más funciones o responsabilidades como, pues como esposo. Así es, ¿sí? No es tanto nivel de importancia, sino de responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, prácticamente vimos eso. Realmente, ¿por qué el hombre tiene más fuerza que la mujer? Porque está hecho para trabajar. El hombre desde sin pecado y con pecado no cambió esa situación, ¿verdad? O sea, desde antes de cuando estaban en el huerto del Edén, el hombre era santo, el hombre no tenía pecado y ya estaba, ¿qué? Trabajando, ¿sí? Entonces, cayó en pecado y la situación fue, ¿qué? Seguir trabajando, pero ahora, ¿qué? Mucho del trabajo que él iba a hacer, ¿qué dice el texto bíblico? Que dice, sembrarás y todo y te saldrá hasta hierba, y no. Entonces, habrá inclusive más estrés, más conflicto, y dice, y con el sudor de tu frente tendrás que trabajar todos los días hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, de cierta forma podemos entender por qué físicamente el hombre es más fuerte, porque Dios lo ha diseñado para que realice obras más físicas por la cuestión de trabajo. Lógicamente los tiempos han cambiado y antes todas las actividades de trabajo eran físicas, ¿no? De hecho, digo tristemente porque en muchos lugares, en provincia o inclusive desde Norteamérica, desde Canadá hasta prácticamente en muchos lados, tristemente en muchas familias o muchas parejas o muchos papás querían tener muchos hijos. ¿Con qué propósito? Pues de que eran mano de obra gratis y tenían que trabajar en el campo. Entonces, por eso tenían muchos hijos, porque no era porque, ay, les gustaban los hijos, sino porque era mano de obra gratis y pues ya podían, ellos trabajar, ¿no? Y todos aportar para la casa. Eso no vemos que sea bíblico, sino el hombre, prácticamente el encargado de la familia, es el principal responsable, ¿sí? No la esposa, no los hijos, es el padre. Yo tengo ahí una pregunta acerca de, no sé si venga pero es acerca de la, ¿cómo se le dice? Maternidad, cuando el control natal, es ¿Cuando hay un matriarcado? No, me refiero a cuando la mamá o el matrimonio deciden tener un hijo o dos hijos. Control natal. Control natal. Ajá.
Entonces eso es bíblico, porque, bueno, algo que en la Iglesia Católica es los hijos que Dios tiene. Y eso es pecado, ¿no? Es pecado operarse para mantener. No, no es pecado. No, no es pecado porque es realmente pues una decisión propia. ¿Sí? Es algo muy personal. Si la persona quiere tener todos los hijos que Dios le dé, adelante. Si la persona no quiere, adelante. ¿Sí? Lo que sí es mal es interrumpir cuando ya se ha generado una vida. Así, eso sí es lo antibíblico, pero hay muchos que se han operado y todo, pero tristemente a veces se arrepienten, ¿verdad? Dicen, ay, hubiera tenido. Entonces, es más personal que es una decisión. Digo, porque hasta de cierta forma, la natalidad también Dios la controlaba, ¿sí? Entonces, a quien quería, por ejemplo, en el caso de Ana, en el caso de misma Sara, o sea, ellas no tuvieron ellas pudieron decir los que Dios nos dé, ¿sí? Pero pues Dios hasta que quiso darles hijos, hasta ahí. Entonces hay un cierto control, ¿sí? No que hagamos el papel de Dios, sino si hoy en la actualidad, si tenemos esas herramientas científicas, pues lo podemos hacer, ¿sí? Porque lamentablemente sí, muchos que han dicho, no, pues lo que Dios nos dé, pero a veces es un crimen porque lamentablemente no tienen lo suficiente para darle ni el tiempo, ni casa, ni alimento, ni sustento a los hijos. Entonces parecía ser eso más, caería más en una irresponsabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, pero no sé si quedó claro, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos la semana pasada el esposo como alguien que trabaja para el bienestar del hogar y hoy nos estamos enfocando en el esposo, ¿verdad? Estamos viendo lo que es la equidad, enfocándonos en estas clases, nos estamos enfocando en el esposo. Y el día de hoy vamos a ver el esposo como administrador responsable del hogar. El esposo como administrador responsable del hogar. Antes de empezar a leer, preguntemos, ¿qué es un administrador? El que maneja los bienes. ¿Cómo? Que organice. ¿Qué más? Que pueda llevar las cuentas. ¿Qué más? Y te lleva como un control específico de... Que lleva un control. Por ejemplo, no sé, tienes el rol de la esposa, más bien no un control, sino un orden. Ciertos días qué actividades va a hacer, qué actividades puede hacer no sé, en sus ratos libres, en el trabajo. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, todos los ejemplos que ustedes nos acaban de dar hacen referencia a cosas materiales. ¿Sí? Normalmente nos enfocamos a las cosas materiales, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Dice, hablar del esposo como administrador responsable del hogar es entrar en una dimensión muy concreta de la equidad de Dios. En la Biblia, el hombre no aparece como dueño absoluto de su familia. Habíamos visto nosotros, por ejemplo, en caso de Cantares, como dice la esposa, mi amado es mío y yo soy de mi amado, ¿no? O sea, esa pertenencia y los dos son uno y todo. En ese caso específico del matrimonio, sí, los dos se pertenecen, son una misma carne, etc. Pero referente a la familia, ahí sí vamos a resaltar el hecho de que en la Biblia el hombre no aparece como dueño absoluto de la familia, vamos a ir viendo eso, sino como alguien a quien Dios le confía una responsabilidad. ¿Sí? Entonces, esto es clave. El esposo no posee su hogar. El esposo lo administra delante de Dios. Es una gran diferencia. Es cierto, decimos mi familia.
de forma simbólica, si lo decimos, es mi familia, pero no es mía porque me pertenece en sí así, porque es mía, sino Dios te ha dado esa familia para que la administres. Si vamos bien, vamos a ir desglosando mucho más ese tema. La equidad divina se manifiesta aquí en un principio constante en toda la escritura. Dios da responsabilidades conforme a su propósito y luego pide cuentas conforme a lo que ha sido confiado. Ya hemos visto, cuando empezamos a ver el tema de la equidad, ya veíamos esa parábola que el mismo Señor Jesucristo daba a uno le dio 10, a uno le dio 5, a uno le dio 2, y cuando vino el Señor, o el dueño del dinero a pedir cuentas, pues algunos recompensó y algunos, y al que escondió el dinero y no lo hizo fructificar, simplemente Dios, bueno, el de la parábola, lo castigó. Bueno, el esposo entonces no vive sin dirección ni propósito dentro del hogar. Y eso es bien importante. En nuestra sociedad, lamentablemente, a muchos hombres no nos enseñan a ser hombres. En nuestra sociedad, lamentablemente, en nuestra sociedad no nos enseñan a ser padres, no nos enseñan a ser esposos y lamentablemente como animalitos silvestres vamos aprendiendo en el camino, por decirlo así, ¿sí? Pero cuando una persona se acerca a Dios y empieza a aprender lo que Dios tiene o el propósito que Dios tiene para su vida como hijo de Dios, como cristiano, como siervo de Dios, empieza a ver en la Biblia todas las responsabilidades, maravillas que Dios le pide o que le ha dado al hombre. Entonces, el hombre tiene un propósito, como veíamos, mencionábamos la semana pasada, no es de que a veces llegan esposos, ya están en la casa, pero son un mueble más. Eso no. Entonces, el esposo no puede quedarse y decir, bueno, pues es que estoy aquí en la casa, mi esposa hace sus cosas, mis hijos ya tienen sus actividades, yo llego del trabajo y nada más me quedo así. ¿Y qué hago? O sea, ya no hay como que cabida para mí. No, hombre, o sea que, no, pero no, hombre, Dios te ha puesto como administrador y como tal tienes un propósito. Y como tal ese propósito lo tenemos que desarrollar como hombres. ¿Sí vamos bien? Entonces, no podemos decir que dentro de mi hogar, pues no tengo nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer porque Dios nos ha confiado una familia en donde nosotros somos los administradores como hombres. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Seguimos adelante. Entonces dice, entonces el esposo, entonces no vive sin dirección ni propósito dentro del hogar. Vive como alguien que deberá responder por cómo ha cuidado, guiado y administrado lo que Dios puso bajo su cuidado. ¿Sí? Entonces, Dios, así como veíamos y menciona, la clase pasada y mencionábamos hace rato, está Dios, está Cristo, está el hombre y está la mujer. Entonces, Dios ha puesto niveles de responsabilidad y el responsable del hogar no es la mujer, es el hombre. ¿Sí? Entonces, punto 1, el hogar como esfera primaria de esa administración. ¿Sí? La Biblia deja claro que el hogar es la primera área donde se evidencia la madurez y responsabilidad de un hombre. Vamos a primera a Timoteo capítulo 3. Primera a Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Ustedes me dicen cuando estén ahí.
¿Sí? Dice lo siguiente, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y aquí si nosotros leemos el contexto, se está refiriendo a la elección de quiénes, de los líderes, de los pastores, ¿verdad? Entonces muchos dirán, pero yo no quiero ser pastor. ¿Sí? A mí no me interesa ser pastor, a mí no me interesa ser líder. Ah, pero ¿qué crees? No está diciendo, si nosotros leemos el texto completo, no está diciendo que ya eres pastor y que ahora a partir de que ya eres pastor, tu forma de ser o de vivir es de esa forma. Eso no está diciendo el texto. Está diciendo que los que ya viven de esa forma son a los que son candidatos para ponerlos como pastores y líderes. ¿Sí vamos bien? Entonces, si antes de ser seleccionado como pastor o como líder dentro de una congregación, es porque una persona ya vive de esa forma, ya maneja su familia de esa forma, ya tiene esa administración de esa forma. Y como dice aquí versículo 4 otra vez, debe dirigir bien a su propia familia. ¿Qué es dirigir? ¿Dirigir es mandar? No, es guiar, dirigir, hasta enseñar, aconsejar. ¿Sí me explico? No es de que el hombre macho alfa, bello en pechos, diga, no, es que la Biblia dice, y tú, yo hombre, tú mujer, yo Tarzan, tú Jane, tú obedecer. No, no se trata de eso. ¿Sí? Se trata de que el hombre tenga la capacidad de dirigir, como dice aquí, bien a su propia familia. Y da otro detalle, y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Porque si un hijo no respeta a su padre, como dice aquí, que lo respeten y lo obedezcan, es porque entonces el padre, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Estará haciendo bien su función de líder en su familia? No. ¿Sí? Cuando los hijos le faltan el respeto a los padres es porque no ha dado bien testimonio, no ha dado el ejemplo de ser un buen líder, no ha dado el ejemplo de ser un buen padre, no ha dado el ejemplo de ser un buen esposo y muchas veces los hijos se rebelan ante sus padres porque sus padres no han llenado bien ese lugar. ¿Sí vamos bien? Y después dice, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿sí? Hace la pregunta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? Por eso, cuando hay estos pastorcitos, pseudopastores que son muy mandones, ¿no? Muy de que, hermano, a esto, hermano, y hasta casi que se les truenan los dedos. Hay que hacer esto, hermano, así como que en lugar de dirigir, enseñar y todo, ¿son qué? Mandones. ¿Por qué? Porque en su casa son qué? ¿Dirigen o mandan? Mandan. ¿Sí? Y no se trata de mandar nada más por mandar, no se trata a veces cuando los hijos, es que ¿por qué me dices? Y a veces la contestación muy agresiva y así que hacen los padres es, porque soy tu padre o porque soy tu madre. Pero a veces necesitamos más explicaciones, no nada más eso, ¿sí? Pero cuando realmente un hombre, ¿sí? Dirige bien su hogar, muchas veces los hijos no preguntan el por qué, sino entienden, porque ya se les enseñó, ya se les dirigió. ¿Sí? Ya se les mostró que las cosas son así. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y eso se aplica en todos lados.
Sí, inclusive cuando uno está con los hijos, a lo mejor arreglando algo, el hijo ya vio cómo lo hizo papá y todo, ya le enseñó, entonces, ahora hijo, ayúdame, entonces ya sabe lo que tiene que hacer el hijo y a veces los hijos no preguntan nada, ¿no? Y perdón que hable otra vez de mí, a veces, por ejemplo, en las mañanas que ya sabemos todos lo que tenemos que hacer, que sacar y todo, y a veces, ¿qué creen? No decimos ninguna palabra. Ya sabemos, ya uno agarra, saca los tubos del gnomo, el otro llega sin hablar, ¿entiende? El otro agarra. Nunca hablamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque ya hubo una instrucción, ya hubo una dirección y todo, ya todos entendemos lo que tenemos que hacer, ¿sí me explico? Sí, igual cuando terminamos, igual hay muchas veces que no se necesita hablar porque ya en automático ya se sabe lo que se tiene que hacer sin necesidad de hablar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una dirección, hubo una dirección previa y no es un mandar y mandar y mandar. Porque cuando alguien ya empieza a levantar la voz porque es que no me obedecen, es porque entonces es falta de dirección. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, eso es importante notarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense, si yo no pudiese controlar a 3 personas, es mínimo, ¿no? ¿Cómo uno podría controlar muchísima más gente? ¿Sí me explico? Es más complicado, pero se tiene que tener esa autoridad, esa forma de administrar, esa forma de dirección. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Vamos ahora a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 7. ¿Ya estamos ahí? Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 7 dice lo siguiente. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Está hablando casi lo mismo que a Timoteo, ¿verdad? Referente a la elección de estos líderes o pastores. Dice, el anciano, refiriéndose al pastor, dice, el anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben de ser, ¿qué? Creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Preguntamos nuevamente, ¿el texto me está diciendo que en el momento en que uno ya es pastor, entonces ahora ya se tiene que comportar de cierta forma? No, dice que ya tiene que vivir de cierta forma. ¿Sí? Y como vive de cierta forma, entonces ya puede ser candidato para ser ¿qué? Líder, pastor, bueno, aquí dice anciano de la iglesia. Pero si no tiene esa administración, esa dirección en su familia, como dice en Timoteo, ¿cómo podrá llevar o dirigir la iglesia de Cristo? ¿Sí? Entonces, en el área familiar es bien importante, se refleja lo que es en el tema de la iglesia. ¿Sí vamos bien? Ahora, dice, otra vez, desmenuzar un poquito lo que dice aquí, debe de llevar una vida intachable, ¿sí? Tiene que serle fiel a su esposa. Eso prácticamente podemos pensar que es obvio, ¿no? Pero algún detalle que quiero resaltar, y sus hijos deben de ser creyentes, porque normalmente un pastor o alguien que se dedica a predicar la palabra de Dios, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Aquellos discípulos que Jesús, ¿sí? ¿Y Jesús como quién?
como el método de salvación. ¿Sí? Entonces, si no se predica Jesucristo como medio de salvación, ¿a quiénes son a los primeros que le tendrá que llegar? A los miembros de su familia. ¿Sí? Lógicamente no puede llegar a ser uno pastor y decir, es que, bueno, yo soy pastor, pero lamentablemente mi esposa aún no es creyente. ¿Puede ser eso? ¿Mis hijos igual? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz, bueno, se supone que una persona se casa con su esposa porque, bueno, un hombre, estamos enfocados en el hombre, se casa con su esposa porque ya es creyente, ¿verdad? Entonces se casa y es creyente, pero si este hombre no es capaz de poderles compartir el evangelio de la salvación a través de Jesucristo a sus hijos, de la forma en cómo convencerlos y que ellos puedan realmente entender el mensaje de salvación, ¿cómo le va a poder compartir el evangelio a gente externa a su familia? ¿Sí? Por eso el núcleo familiar es el lugar donde se ve, se experimenta, se practica todo lo que inclusive en una iglesia se hace. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ahora, en este caso, igual, bueno, como experiencia personal, y perdón otra vez que hablo de mí, yo me puse hace tiempo una meta, ¿sí? Pues tengo 2 hijos, tienen una diferencia de 3 años. Y dije, si Joab, que es el menor, llega a los 18 años y no es salvo, yo no puedo ser pastor. Y eso es algo que hay que reconocer y ahí es duro. Si Joab si llega a los 18 años y no es salvo, no se ha arrepentido de sus pecados, yo no soy, así que yo no soy digno, ¿sí?, de poder ostentar un pastorado. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Así que, gracias a Dios, fue como a los 13 años, ¿va? A los 13 años, él se arrepintió y bueno, gracias a Dios ya. Entonces dije, bueno, primero fue en agosto del 2020, en mero año de la pandemia, Joab se arrepintió de sus pecados. Entonces dije, bueno, ya, la familia ya está completa, ¿verdad? Ya está, una vez dije, ya nos puede pasar lo que sea. De todas formas, ya los 4, pues vamos a ir al cielo, ¿no? Empezamos a decir de esa forma. Pero quiero mencionar esto porque bueno, he conocido a algunos pastores que inclusive sus hijos, como dice aquí, que sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Y tristemente, muchos hijos de muchos pastores tienen esas actitudes. Muchos hijos de muchos pastores a veces hasta ni han sido creyentes y los pastores siguen teniendo eso pastorado, pero bíblicamente no es correcto eso. ¿Sí? Es cierto, podrán predicar muy bonito, podrían jalar mucha gente, pero es más importante lo que dice el texto bíblico que lo que tradicionalmente puede haber en otras iglesias. ¿Sí? Y aquí, en parte, ¿qué estamos viendo? Al hombre como quién? Como líder. Preguntaríamos, ya tenemos ese concepto o estamos entendiendo el nivel de responsabilidad que Dios está dando equitativamente. Bueno, Dios, Cristo, el esposo y la esposa. Ahora preguntaríamos, con base a lo que hemos visto en Timoteo, Tito y como lo estamos viendo en la equidad, ¿es viable entonces que existan pastoras? ¿Por qué no? ¿Por qué no son líderes? Porque el ejemplo para ser líder de una iglesia, ¿dónde está? ¿El liderazgo en dónde? En el hogar. Y si la mujer no es líder en el hogar, no puede ser líder en una iglesia. ¿Sí? Y sí las hay. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no tengan la capacidad, porque hay muchas mujeres muy capaces. ¿Sí? Necesitamos de las mujeres, o sea,
Otra vez, ¿por qué la mujer querría el liderazgo? ¿Sí? Lo que necesitaría, o más bien lo que debería de enfocarse la mujer es de que ella es necesaria porque necesitamos que como mujeres también les compartan el evangelio a otras mujeres. ¿Sí? Necesitamos que las mujeres, que ellas son más pacientes con los niños, ellas tienen un gran trabajo con los niños de la iglesia. ¿Sí? Que desde los chiquitos se les enseña la palabra de Dios y también ellas necesitan estar preparadas. ¿Sí? Y que el liderazgo referente a esta dirección que Dios le ha dado al hombre, se la deje al hombre, porque en la equidad de Dios, esa es la responsabilidad que le ha dado Dios al hombre y lo que le ha dado a la mujer. ¿Sí me explico? ¿Sí? No es de que no tenga la capacidad de estar al frente o que digan o que predicar, la tienen, ¿sí? Pero sus audiencias tienen que ser diferentes, ¿sí? Porque también, y ustedes, los que han tienen discipulado, siempre está que mi esposa y yo juntos, ahí estamos, ¿sí? Sean parejas, sean las señoritas, sea una hermana sola, mi esposa tiene que estar ahí, porque tiene que estar, no, porque la necesito, ¿sí me explico? Y hasta por testimonio, cómo yo me vería a solas con una hermana dándole su discipulado, ¿sí me explico? O sea, no es de que no te necesito, amor, no, la necesito y la necesito junto conmigo. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, y mi esposa no necesita ningún tipo de liderazgo, ¿no? A veces hasta yo le digo, ay, amor, mejor predica tú, ¿no? Así, de juego le decimos, y me dice, no, ya, ándale, échale ganitas, párate, ¿sí? Porque a veces uno sí se cansa, ¿sí? Quisiera tener esa ayuda, pero por eso Dios nos ha dado más fuerza a los hombres, entendiendo la responsabilidad que uno tiene, entendiendo que uno es, como hombre, la cabeza del lugar y es el administrador. Y tanto como lo vimos en Timoteo, como lo estamos viendo aquí en Tito, es el hombre prácticamente el que está que administrando, dirigiendo el hogar. Sí, sí soy claro. ¿Sí? Y no está diciendo, no se está dirigiendo tanto a la mujer. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad se le ha dado al hombre. ¿Sí? Y versículo 7, aquí en Tito, capítulo 1, versículo 7, dice, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe de ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. ¿Sí? Entonces, prácticamente es un hombre, como dice aquí, que debe de vivir de forma correcta. ¿Sí? Que no se le pueda decir algo en contra de, ¿sí? Bueno, o de buen testimonio. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Un americano aquí vino como ayudante para fundar una iglesia, pero cuando una pareja se levantó para ser pastor que tenía llamado, dijo que él, como testimonio, pues ya era con su segunda mujer y ya tenía un hijo. Entonces, cuando llegó a la iglesia, él llegó con otra persona, con su nueva pareja, pero él dijo, justificando que él sí podía ser pastor, porque dijo, pero que aquí está todo esto, y no lo aceptó. Dijo que como él había sido llamado así, como Pablo había dicho, cuando eres llamado y en la condición en la que fuiste llamado, así quédate, él le permitió que a pesar de todo esto, fuera pastor. Actualmente está en Xochimilco, entonces decimos, bueno, es que aquí dice. Y no, él no aceptó y pues lo hizo pastor. El detalle es de que
¿Quién lo aceptó? El estadounidense. Bien. Recordemos que Dios le ha dado la autoridad a la iglesia, ¿sí? Para tomar decisiones. La iglesia no nada más es una sola persona, ¿sí? La iglesia que va a ser pastorada por esa persona es la que tiene o debería de decir, no aceptamos a tal persona, ¿sí? Y yo que sepa bíblicamente, nunca se tienen que imponer ningún tipo de pastorados. Aquí vimos en Timoteo y vimos a Tito que ellos nombran ancianos y todo, pero ya son calificados previamente y son puestos, pero tienen una vida intachable. ¿Sí me explico? Sí, y esto con el caso de que ellos, recordamos que el cristianismo se estaba expandiendo y como tal se tenía que cuidar completamente ese tipo de detalles. Inclusive, vamos a primera, bueno, otra vez regresamos a primera Timoteo, capítulo 3. Este, primera Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dice, un líder de la iglesia no debe de ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Entonces, no nada más es, pongo a alguien de pastor nada más porque me caes bien, porque yo te conozco desde chiquito y que ya ahora, me vas a suplir. No, es una cosa bien diferente, ¿sí? Entonces, por eso un pastor también, siendo honesto, se tiene que preparar, tiene que ser alguien estudiado, no alguien que nada más ya se leyó 2, 3 veces la Biblia y dice, no, pues ya me leí la Biblia, ya sé todo lo que dice la Biblia y ya puedo ser pastor. Aquí la Biblia dice que no. Entonces, cuando normalmente, así como el caso que usted me comenta, tristemente se ve que es más tipo compadrazgo que realmente una dirección por Dios. ¿Sí? Porque cuando una persona, o sea, alguien que realmente va a estar al pastorado, o sea, realmente nadie tendría que tener algo en contra de él. Así como lo hemos visto, o sea, bueno, es que no sé cómo fue el caso, ¿no? Pero en algunas ocasiones, iglesias que se quedan sin pastor, a veces piden. Pareciera ser que los seminarios son como bolsas de trabajo, ¿no? En este caso, la tal iglesia, tal, no tiene pastor, o ya empiecen a mandar seminaristas, porque también a mí me pasó, cuando todavía estaba en el seminario, me mandaban a iglesias donde no había pastor, entonces íbamos y ya conforme nos iban conociendo, ya cuando uno graduaba, ya había las invitaciones de ciertas iglesias. ¿Sí? Pero ya los conocían, ya había esa interacción entre el futuro pastor y las iglesias, ¿no? Entonces, pero así de que llegan y no, y ahora va a ser su pastor de ahora en adelante. Oiga, pero es que tiene esto. No, Dios lo mandó y Dios lo ha llamado a ustedes, está en pecado. Entonces, este, son cosas más de compadrazgo, más humanas que espirituales, cuando muchas veces se hace ese tipo de cosas. ¿Sí? No sé si más o menos. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Bien, seguimos adelante. Dice, aunque estos textos están en el contexto de liderazgo en la iglesia, establecen un principio universal. La capacidad de administrar el hogar es la base para cualquier otra responsabilidad, ¿sí? Si un hombre no puede manejar bien los asuntos de su hogar, ¿cómo manejará la casa de Dios como lo hemos visto en Timoteo?
La equidad de Dios se refleja en que Él no asigna mayores responsabilidades a quien no ha sido fiel en lo básico, ¿sí? El hogar es el primer campo donde el esposo muestra si sabe cuidar, si sabe ordenar y si sabe guiar, ¿sí? Entonces, si una persona no sabe cuidar, no sabe ordenar, no sabe guiar, no sabe responder por su familia, no se preocupa por su familia, ¿cómo en el futuro se podrá tener esta responsabilidad y este cuidado para una iglesia? Es complicado. ¿Sí me explico? O sea, el área familiar es el entrenamiento para temas de la iglesia. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Punto 2. Administrar implica ordenar y gobernar con justicia. La administración bíblica no es pasividad, ¿sí? Implica dirección, implica orden y toma de decisiones, ¿sí? Y esto es bien importante, ¿sí? A veces la mujer le pregunta al hombre, algo, ¿qué vamos a hacer? Dándole lugar al hombre, ¿no? Pero cuando el hombre dice, pues no sé lo que tú quieras, amorcito. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Ya ese hombre macho, alfa, bello en pecho, lomo plateado, ¡pum!, se cae de repente, ¿verdad? Porque no tiene este, esa posición de liderazgo, esa posición de capaz de tomar una decisión, ¿sí? Entonces, eso como mujeres muchas veces, pues no les agrada que su hombre no tenga la capacidad de dirección, ¿sí? Bien. Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 19. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bueno, dice lo siguiente, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido, ¿no? Estamos viendo prácticamente dentro del contexto de estos pasajes de Génesis acerca de Abraham, ¿no? Acerca de la elección de Abraham, acerca de lo que Dios espera de Abraham, ¿sí? ¿Y qué es lo que esperaba Dios de Abraham? Que dice ¿qué? Que ordene ¿a quién? A sus hijos. Ordene, ¿se está refiriendo a que les dé órdenes? No, de que tengan una vida ordenada, que Él sea ordenado en su administración, que Él sea ordenado en su dirección, ¿sí? Que Él ordene a sus hijos y a sus familias, dice, y que se mantenga en el camino del Señor. ¿Haciendo qué? Lo correcto y justo, ¿sí? Entonces, un hombre de Dios, un varón de Dios, es alguien que día con día tiene que tener esta comunión con Dios para que así de lo que él va aprendiendo de la palabra de Dios, él de esa forma pueda dirigir a su familia, pueda guiar a su familia, no esté mandando como un patriarca, no esté mandando como un dictador, sino que esté enseñando, guiando y dando esos porqués son de lo que él hace así, conforme que no a su criterio, sino conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces,
Aquí, como tenemos este ejemplo de Abraham, Dios lo escogió y Dios veía estos detalles en el caso de Abraham. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículos del 3 al 4. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Una casa se edifica ¿con qué? Con sabiduría. No se edifica con yo aquí mando, yo es así como, las cosas son así como yo quiero, las cosas son así como a mí me gustan, las cosas, no. Una casa se edifica con sabiduría. Dice, y se fortalece por medio de ¿qué? Del buen juicio, ¿sí? Cuando una persona muestra tener un buen juicio y que dice, es que las cosas las tenemos que hacer así por esto, por esto, por esto, por esto, porque si no pasa esto, porque, y empieza a explicar, entonces dice, pues sí, ¿verdad? O sea, así, ok, vamos a hacerlo, ¿sí? Pero cuando no, es que las cosas, así como yo te lo dije, no, es que mira, papá, es que aquí no, es que así como yo te lo dije, ya empieza a haber una resistencia. Sí, pero si no hay el por qué, si no hay la muestra del buen juicio, si no hay la muestra de la sabiduría, es cuando, "Uy, es que ya le dije a mi papá, ya le dije a mi mamá que no es así, porque entonces no, ¿sí? Entonces muchas veces es cuando los hijos empiezan con esa, digamos, rebeldía, pero no tanto rebeldía sin causa, ¿no? Sino porque lamentablemente los papás, tanto papá como mamá, a veces no tienen mucha sabiduría o buen juicio en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Y a veces, ¿por qué los hijos se sienten más sabiondos que los papás? Por la misma situación. ¿Sí? Pero cuando el papá es entendido, cuando el papá tiene la sabiduría de Dios, cuando el papá tiene conocimiento, tiene buen juicio, los hijos prácticamente pues no se resisten. ¿Sí? Versículo 4 dice, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Hace rato mencionábamos acerca de qué era la administración y qué era lo que el hombre tenía que de cierta forma hacer. Pues bueno, también aquí lo está mencionando, referente a que parte de esta edificación del hogar, esta administración del hombre, también tiene que ver con las cosas de la casa, ¿no? Entonces, yo sé que cada familia de los que estamos aquí nos manejamos completamente diferentes, ¿no? Entonces, dirían, no, es que mi esposa es la que todo el dinero, yo le doy mi tarjeta y ella hace y deshace y todo, ¿no? Otros dirán, no, yo manejo esto de esta forma, entonces, no tendría yo mucho caso decir, mi esposa y yo lo hacemos de esta forma porque cada quien lo hace de forma diferente, así se han acomodado, pero algo que sí quiero resaltar, el hombre no tiene que hacerse de la vista, de que no ve, porque también aquí, conforme a la Biblia, el hombre sí está involucrado en la administración de la casa, ¿sí? El hombre no se tiene que hacer. O sea, si ustedes me preguntan, ¿y usted, hermano, le da la tarjeta a su esposa? No, yo no le doy la tarjeta a mi esposa, ¿sí? Yo lo único que mi esposa se tiene que preocupar es, este, qué van a comer sus 3 trogloditas. Eso es su única, esa es su única preocupación. ¿Y quién paga el teléfono? Yo. ¿Quién paga las líneas? Yo. ¿Quién paga yo? ¿Quién paga los depósitos? Yo. ¿Quién paga? Mi esposa lo único que se tiene que preocupar es qué vamos a comer. Eso es. Todo lo demás yo lo administro.
Es nuestra forma de hacer. Digo, no es imponerles, sino, ¿por qué? Porque entendamos, yo tengo que estar involucrado en la administración del hogar. No puedo decir, esposa, pues ya, ahora sí que tú haces cargo de la casa y tú mueves y a ver, ahora sí que no. O sea, como hombre entonces me estoy quitando una responsabilidad que Dios me ha dado y se le estoy dejando toda a la mujer. Y no, Dios nos ha puesto esa responsabilidad de administración. ¿Sí vamos bien? Entonces, digo, solamente otra vez como ejemplo, mi esposa solamente se preocupa que vamos a comer y eso que ya tiene tiempo que nosotros somos fieles practicantes del ayuno intermitente. Entonces, en lugar de tener 3 comiditas, nada más tenemos 2 comidas al día, ¿no? Entonces ya es menos preocupación para mi esposa, ¿no? Pero de todas formas, no quiere decir que yo no esté involucrado en el resto de la administración, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Muy bien. Siguiente pasaje. Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículos 23 al 27. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: mantente al tanto del estado de ¿qué? Tus rebaños. Y otra vez, esto va dirigido a un hombre, esto va dirigido a un líder en el cual está diciendo, mantente al tanto del estado de tus rebaños. ¿Qué pasa? Imagínense, mi esposa, que es la que se ocupa de que, a ver qué van a comer sus 3 trogloditas, ¿sí? Y de repente, pues, se acabó el gas. Se acaba el gas y, ¿qué? Le digo, ¿es tu culpa? ¿Por qué te acabas el gas? Pues tengo que cocinar. ¿Cómo que, por qué se acaba el gas? Pues es que gastas mucho. No, o sea, no puedo ponerme en esa posición, ¿no? Se acaba el gas, tenemos hambre, ¿qué tengo que hacer? Yo quito el gas, voy, lo cambio, regreso y ya, sigamos cocinando. Así, tengo que estar al pendiente de lo que pasa en mi hogar. Si no estoy al pendiente de lo que pasa en mi hogar, entonces vamos a tener problemas en el hogar. Versículo 23 nuevamente, mantente al tanto del estado de tus rebaños, dice, y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. O sea, el hombre no puede estar aislado de las cosas que ocurren en el hogar, ¿sí? Y perdón, o sea, es el tema, y perdónenme, o sea, si se necesita poner un clavito, hay que poner el clavito. Si se necesita que la mesa está chueca, hay que hacer que la mesa ya no esté chueca. Si necesita, o sea, el hombre tiene que estar involucrado en las cosas de su hogar. Versículo 24 dice, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. ¿Sí? Algo que también está detallando aquí, normalmente es el papá empieza a tener administración, ve la forma, normalmente de qué, dicen, a ver qué le dejo a mis hijos, ¿no? A ver qué le dejo a mi esposa si yo falto, que mi esposa pueda estar bien, que mis hijos puedan estar bien, ¿sí? Pero si no administro las cosas bien de una forma correcta, ¿qué les voy a dejar? ¿Sí? ¿Qué les voy a dejar? Nada. Que muchos papás andan diciendo, no, pues que ellos trabajen, que ellos hagan lo suyo. Y es cierto, de cierta forma, pero no tendrías que decir esas cosas si no vieras ciertas actitudes en tus hijos. Si tú ves que tus hijos son trabajadores, si tú ves que tus hijos son esmerados, si tú ves que tus hijos están viendo la forma de cómo salir adelante, inclusive hasta tú como padre dices, si llegan algo que se te atora y necesitas ayuda, te ayudo, hijo.
Pero si estás viendo que tu hijo nada más te ve y a ver en qué momento te sangra y sabe que recibiste tu pensión y de repente dice, híjole, papá, no llegué a la quincena, pues, ayúdame, ¿no? Y mes tras mes es lo mismo, entonces ahí hasta lo hace de una forma complaciente el papá, ¿no? Ya hasta cuando recibe la llamada, ya sé, hijo, ¿qué pasa? Ya sabe para qué le va a hablar, tristemente. ¿Sí? Pero un buen administrador de su hogar, como dice aquí, dice, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener esa sabiduría, esa dirección de qué gastar, qué no gastar, ¿sí? Hay muchas personas que cuando llega la quincena, ¿no? Es el día feliz de la familia, ¿sí? Y llegan y, ¿a dónde quieren ir a comer? ¿A dónde vamos, no? ¿Qué se les antoja, no? Y a veces van a lugares muy, muy caros, casi, casi se acaban la mitad de la quincena en eso, y hasta dicen, ven esposa, pues ahí está lo de tu gasto, pues es lo que quedó, ya ves que nos fuimos a comer y todo, y pues ya, y están los últimos días, andan a ver viendo de qué forma van a conseguir ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una sabiduría, no hay una inteligencia, no hay una buena administración referente a los bienes que él tiene y pues como dice aquí, porque las riquezas no duran para siempre. Dice, y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Eso que estás trabajando, esto que estás adquiriendo, esto que estás creciendo, te lo vas a acabar y tus hijos, o sea, no vas a poder darles, ¿no? Pero dirán, ay, pero ¿por qué les tengo que dar a mis hijos y todo? Este, Normalmente no vemos así en la Biblia. Recordemos, Dios es nuestro ejemplo, ¿sí? Como padres. Y Dios siempre como padres que da todo. Dios da, Dios da, Dios da, Dios da, ¿sí? Y nosotros como padres tenemos que dar una imagen, no dar una imagen, tenemos que dar un ejemplo de éxito en la vida para nuestros hijos. ¿Sí? Y sí, lamentablemente muchos me dirán, ay, pero ya es demasiado tarde, ya estoy muy grande, ya. Pero es algo que conforme a la Biblia, como estamos viendo aquí, si yo desde ahorita, desde la edad de esta joven, ya estoy entendiendo los principios de Dios, estoy entendiendo cómo debo de gastar mi dinero, que tengo que ser sabio, tengo que administrarlo, tengo que invertirlo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y que mi economía vaya creciendo, creciendo, creciendo de una forma sabia. No estoy diciendo que Dios esté en contra de que uno vaya teniendo riqueza. Estoy diciendo que muchas veces Dios da eso, pero no se tiene la inteligencia, no se tiene la sabiduría para poder manejar cierta cantidad de dinero y todo se va a ¿qué? En gastar, en gastar, en gastar y en gastar. ¿Sí? Pero cuando uno tiene esa forma de pensar que va creciendo, que su economía va creciendo, ¿qué hacen los hijos? Van viendo ese ejemplo de papá. ¿Sí? Va viendo la forma en cómo papá administra el dinero y ellos también a su vez van aprendiendo también ellos mismos con su poco dinero que se les da, con su trabajo, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Y muchas veces no es tanto lo que papá y mamá les dejen a los hijos, sino es lo mucho que les enseñaron a los hijos cómo administrar el dinero. Si vamos bien. ¿Sí? Porque a veces sí nuestros hijos van a necesitar cierto empuje, ¿verdad? Para que ellos salgan adelante, ¿no? Y ahí es donde como padres podemos ayudarles, a darles esos empujones para que ellos salgan del nido, dirían, y empiecen a volar por sí mismos. Pero ya nosotros desde casa ya les enseñamos, ya les instruimos, ya les enseñamos cómo administrar, inclusive hasta malas decisiones que se tomen de cómo gastar el dinero en la casa, a veces que yo también he tenido que reconocer con mis hijos. ¿Saben qué, hijos? Pasó esto, hice una mala inversión y lo siento, pero
y les comento, o sea, yo les comento lo que pasó, cómo lo hice, cómo me equivoqué. Ellos aprenden de la situación y ya, seguimos, nos recuperamos y ahí vamos adelante. ¿Sí? Pero ellos también van aprendiendo cómo se hace también referente al uso de los dineros. Muy bien. Y versículo 25 dice, cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes. 26. Tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo. Y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. ¿Qué nos está hablando? Que el hecho de que un hombre tenga una buena administración en su hogar, ¿sí? Que esté al tanto de lo que ocurre, esté al tanto de los gastos, esté al tanto de lo que se gasta, que no se gasta, cómo se gasta, eso implica tener sabiduría, tener conocimiento de la palabra de Dios conforme a cómo administrar las cosas. Al final tendremos buenos resultados. Como lo dice aquí, tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. ¿Sí? Entonces, el tema de los dineros, el tema de tener una buena administración es importante, ¿no? Porque ahora, tristemente, ahora que el gobierno ha dado lo que es lo de las becas, ayudas, ¿no? A veces, lamentablemente, las personas que reciben esa ayuda, a veces, así como lo reciben, pues ya se acaba. Y a veces no es meramente para cosas, realmente, provechosas o que realmente, sean para fomentar más su crecimiento personal. ¿Sí vamos bien? A veces a mí me tocó mucho ver en provincia, lamentablemente, así como el viejito recibía su dinero, llegaba su hijo, el malacopa, y a ver, papá, ¿cuánto te dieron? Ah, mira, y así se lo arrebataba, se echaba a correr. Y ya el viejito se queda, ay, hijo. ¿Sí? Entonces, tristemente, muchas veces esas oportunidades que Dios nos da de obtener ciertas cosas, a veces no son empleadas con sabiduría o se nos son arrebatadas. Si tenemos sabiduría, podemos darle buen uso. Y como lo hemos visto, Dios no está en contra de que uno prospere. No, aquí estamos viendo que inclusive si tenemos sabiduría, si somos buenos administradores, Dios nos permite ir creciendo económicamente, pero necesitamos esa sabiduría, necesitamos tener esa relevancia referente a cómo manejar las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Y aquí nos estamos enfocando referente a esta administración que recae en la responsabilidad del hombre. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Salmo 128. Salmo 128, versículos del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor.
para los que le temen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando una persona, cuando un hombre teme al Señor, que sigue ¿qué? Sus caminos, sigue sus consejos, ¿sí? Sigue lo que está establecido en la Biblia, tanto él personal como lleva la palabra que él está aprendiendo para con su esposa, para con sus hijos. Versículo 2 nuevamente, gozarás del fruto de tu trabajo, ¿sí? Porque Dios quiere que todos nosotros seamos ¿qué? Felices. Dios quiere que disfrutemos de todas las cosas de la vida conforme a sus caminos, conforme a su voluntad. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros deberíamos de tener familias tristes, familias disfuncionales, familias completamente despedazadas, eh, por el mundo. Bíblicamente no. ¿Sí? Pero si las personas no se dejan llevar por el temor de Dios, si las personas no se dejan guiar por el Espíritu Santo conforme a los caminos de Dios, simplemente será una persona viviendo pues como vive el mundo, siendo una familia como las demás del mundo y nunca, nunca, nunca disfrutarán de las bendiciones que Dios quiere para él. Y como dice, concluye versículo 4, esa es la bendición del Señor para los que le temen. Y se está dirigiendo específicamente al hombre, tanto que en el versículo 3 dice, tu esposa, o sea, se está refiriendo a qué? Al hombre, refiriendo a tu esposa. Más adelante dice, tus hijos, igualmente al hombre, refiriéndote a los hijos. Entonces, la responsabilidad de esta administración recae en el hombre, ¿sí? Dios tiene bendiciones para el hombre, pero el hombre tiene que temer a Dios y el hombre tiene que seguir los caminos de Dios. Si no es así, no va a haber bendición que Dios pueda dar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, sigamos adelante. El esposo como administrador está llamado a procurar que su casa no viva en caos, desorden o confusión. La equidad divina se refleja cuando el hogar es conducido con sabiduría, equilibrio y propósito, ¿sí? Entonces, esperemos que hasta ahorita estemos entendiendo que el hombre dentro del hogar tiene una gran responsabilidad, ¿sí? No es un mueble más de la casa, ¿sí? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Ha pasado en muchas familias, muchos matrimonios, ya cuando bueno, el hombre ya se jubila o ya está en casa o el trabajo del hombre siempre ha sido afuera y ya cuando ya no está en ese trabajo y ya regresa a casa, este, ya le estorba a la esposa, le estorba a los hijos, ¿sí? Ya es que ya llegaste a la casa y como que veniste a movernos todo, ¿verdad? Entonces, no tiene que ser así. Cuando una persona realmente conoce, y si es el caso de un hijo de Dios que ya se ha jubilado y que ya va a estar más tiempo en casa, ¿cuál va a ser ahora el criterio? Pues él tendrá que ahora tomar las riendas de su hogar. Es que tú, amor, tú lo estás haciendo muy bien, ¿no? Es que tú también, tú lo estás haciendo muy bien. Y y cuando el hombre toma las riendas del hogar, no es porque la mujer lo esté haciendo mal, sino porque es la responsabilidad que Dios le dio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante ese punto. Bien. Punto 3. Administrar implica cuidar lo que Dios ha confiado. La equidad divina se manifiesta en que el hombre no recibe algo para explotarlo o descuidarlo, sino para cultivarlo y protegerlo. ¿Cómo se hacía? Bueno, no sé si no he escuchado hoy en la actualidad con estas nuevas generaciones, pero en años pasados o en décadas pasadas, eh, a veces familiares llegaban y, mujer, ya, dame de comer.
¿no? Llegaba así esta persona muy educada, ya dame de comer, y ahí se acercaba la tía y todo. Oye, pero ¿por qué le hablas así? Para eso es mi mujer, ¿no? Para que me dé de comer. ¿No han escuchado eso? Sí. Entonces, hay una actitud realmente, pues fea, áspera, que se hace, pero no, o sea, una familia, una esposa no la tengo para yo estarla humillando, sobajando para que me sirva. Eso es lo que tenemos que entender como hombres. Mis hijos no son para que también, lánzate por no sé qué cosa en lo que yo estoy haciendo esto y haciendo ese tipo de detalles, no. Nosotros estamos en la casa para dirigir y Dios nos ha dado una esposa, como lo hemos visto, Dios nos ha dado unos hijos, pero para que nosotros los guiemos, los enseñemos, los dirijamos, no para servirnos de ellos. Así también debe de tratar su hogar como algo valioso que Dios le confió. La perspectiva bíblica de la administración o mayordomía se basa en la premisa de que nosotros no somos dueños, sino custodios. Administrar implica proteger, cultivar y rendir cuentas por los recursos, talentos y personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y ahí podríamos hacer una pregunta. ¿El huerto del Edén se lo regaló a Adán? No, no, porque si fuera de él, pues entonces no lo hubiera expulsado. ¿Sí? Entonces, no, el huerto del Edén no era para Adán y Eva. ¿Sí? El huerto del Edén era algo que Dios hizo para que Adán, como dice aquí, se ocupara en él y lo custodiara. ¿Sí? Entonces, así también, digamos, tomando como principio este texto, todo lo que Dios me da, ¿sí? Todo lo que Dios nos dé, refiriéndose al tema familiar y muchas cosas, es para que nosotros lo cuidemos, lo custodiemos. Todas las cosas que nosotros recibimos por otros textos que después veremos son porque Dios nos los da, pero si nos los da es para que nosotros lo administremos de una forma correcta, como debe de ser, ¿sí? A veces, no, esto es mío, Dios me lo da, me lo dio, es mío, mío, sí, te lo dio, pero para administrarlo, ¿sí? Dios te lo dio para que pudieras administrarlo, porque Dios tiene un plan para ti con eso, ¿sí? Bien, vamos al Salmo 24:1. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Salmo 24:1 dice lo siguiente: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, ¿qué dice ahí? Le pertenecen, ¿sí? A ver, entonces, ¿mi esposa es mi esposa? No, es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿yo puedo hacer lo que yo quiera con ella? No, porque es de Dios. ¿Mis hijos son mis hijos? No, son de Dios, ¿sí? ¿Ustedes son míos? No, son
de Dios, ¿verdad? Son de Cristo. Cristo los ha ganado, ¿verdad? En la cruz, ¿sí? Porque a veces es mi iglesia, ustedes son míos, me pertenecen. No, nunca vamos a tener esa actitud aquí, ¿verdad? No, pero hay mucha gente que se adjudica todo. Inclusive podemos decir, esta casa es mía. Ay, no, mi casa es su casa, ¿no? Mi casa es su casa, ¿no? Entonces, pero sí tenemos de entender, sobre todo lo que queremos resaltar es el hecho de que todo, absolutamente todo, todas las cosas le pertenecen a Dios. Si nosotros tenemos algo, es porque Dios nos permite que nosotros lo tengamos, pero no porque seamos dueños, sino porque lo tenemos que administrar. Entonces, si Dios nos ha permitido tener hijos varones, si Dios nos ha permitido tener hijos mujeres, si Dios nos ha permitido tener X, lo que sea, es para administrarlo, cuidarlo, guardarlo, y nosotros tenemos una gran responsabilidad con ellos, refiriéndose a los hombres. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Sí, esto ya es prácticamente las últimas palabras del rey David, antes de morir. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Ya estamos ahí. Dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Sí? Entonces, como es el rey David, ¿sí? No el de las mañanitas, el rey David, que habla acerca de la Biblia, el que es de la Biblia, ¿sí? Dice, todo lo que tenemos ha venido de ti, todo, ¿sí? Y el contexto, si ustedes lo recuerdan, pues está hablando acerca de esta preparación del templo, ¿no? Y cuántas cosas materiales recibió el rey David referente para la construcción del templo. Recibió oro, recibieron plata, recibieron cobre, recibieron maderas preciosas, recibieron joyas, perlas, todo eso. ¿Y todo eso fue para él? No, ¿para qué? Para poder construir y que su hijo pudiese administrar todo eso para construir el lugar de adoración para Dios. Y como dice otra vez aquí, eh, todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de entender, este tipo de principios. Nosotros todo lo que tenemos es gracias a lo que Dios nos dio y lo tenemos que administrar con sabiduría. Y si nosotros lo administramos para bendecir a Dios, para alabar y exaltar a Dios, mucho mejor. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Si yo administrativamente me enfoco en tratar y ser fiel y ser el mejor esposo para con mi esposa, voy a tener una esposa que va a alabar a Cristo, que va a alabar a Dios por el esposo que tiene. ¿Sí? Si yo dentro de esta administración estoy con mis hijos, con mis hijas, enseñándoles, aconsejándoles, siendo de ejemplo como buen cristiano delante de Dios, voy a tener hijos que siempre estarán alabando y glorificando a Dios por el papá o la mamá que les tocó. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero yo tengo que ser responsable de lo que Dios me ha dado y alabar a Dios con todo lo que Él me ha dado y ser precisamente como veíamos en los Salmos, esa persona que da ese buen ejemplo, esa buena instrucción, porque Dios
bendecirá el fruto del trabajo. Y no solamente trabajo secular, sino si yo me esfuerzo por ser un buen padre, si yo me esfuerzo por ser un buen administrador de mi hogar como me corresponde, Dios va a recompensar ese trabajo. Y tendremos dentro de nuestro hogar a personas que realmente sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Y bueno, y la esencia de la administración bíblica se resume en una verdad transformadora. Dios no te dio una familia para que la poseas, y esto es algo para todos los varones. Te la confió para que la cuides. Todos los esposos, todos los líderes de la familia, no es tu familia. Dios te la dio para que la cuides, la protejas, ¿sí? La alimentes. Y como hombres, nuestra función no es la de dueños absolutos, sino la de mayordomos de los tesoros más valiosos del reino. ¿Sí? Y para un padre los tesoros más valiosos no son los bienes materiales, no es la casa, no son los terrenos, no, sino es mi esposa, mis hijos. Eso es lo más preciado que Dios me ha dado y eso es lo más preciado que yo tengo que cuidar, ¿sí? Eso es lo que yo me tengo que esforzar para que tanto mi esposa pueda alabar a Dios por el esposo que tiene y que mis hijos puedan crecer en el camino correcto de Dios por el testimonio que yo les estoy dando. El esposo y padre que administra conforme al corazón de Dios entiende que su legado no se construye en el futuro, sino en el presente. Todo lo que tú quieras hacer en el futuro empieza con un paso adelante en el día de hoy. ¿Sí? Si yo quiero llegar de aquí al Popo, ¿sí? Llegar y triunfar y llegar a esa cima, yo tengo que empezar con el primer paso. ¿Se ve lejos? Sí. ¿Se ve muy frío allá? Sí, pero allá quiero llegar y tengo que caminar, tengo que esforzarme. Si yo nada más, como veíamos anteriormente en la enseñanza del flojo, ¿qué hace el flojo el flojo? Nada más se la pasa deseando y, ay, es que yo quisiera esto, ay, es que yo quisiera que me pasara, ay, yo quisiera tener, pero ¿qué hace el flojo? No hace absolutamente nada y así se va a terminar en pobreza, en hambruna, en la calle, porque nada más se la pasó deseando, pero nunca hizo absolutamente nada para llegar a eso a donde él quiere llegar, ¿sí? Entonces, el esposo fiel no espera ese día para empezar a cuidar. Cuida hoy como quien sabe que mañana debe de rendir cuentas. Porque algo que debemos de entender, todo esposo estará ante el tribunal de Cristo y le pedirá cuentas de lo que hizo con su familia. No es que la que dirigiera a mi esposa, es que mi esposa era la que hacía, tenía todos los gastos, ella fue la que crió a los hijos y todo. Va a decir, la responsabilidad fue tuya. Yo no se la di a tu esposa, se la di a ti. Y estás haciendo lo mismo que Adán. Por cuanto escuchaste la voz de tu esposa, yo bueno, pues eso que tú hiciste y te negaste a ser administrador, tendrá consecuencias. ¿Sí? Entonces, es importante, y otra vez repito, que el hombre, que los esposos aprendan a tener esta responsabilidad de estos bienes preciados, refiriéndose a la vida de su esposa y sus hijos, y que darán cuentas de ello. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Muy bien. Así, por ejemplo, también el caso de, señoritas, si no ven a un joven responsable, será buen candidato. Si ven a un joven gastalón, será buen candidato. Si ven a un hombre
que estás trabajando y que los días de quincena son los días felices para ustedes, ¿será buen candidato? No, bueno, primero tiene que ser cristiano, ¿verdad? ¿Sí? Primeramente, antes que todo, ¿sí? Pero podríamos checar todos esos detalles, son importantes para saber si en el futuro él será un buen candidato o no será un buen candidato. Si vamos a tener problemas o no vamos a tener problemas. Y para evitarnos problemas, mejor tenemos que checar. Por eso dirán, entonces eso es para mi papá, ¿verdad? No, también ustedes tienen que aprender para saber cómo tener ese rango, ¿verdad? Y poder elegir correctamente. Un hombre que sea hombre y no un hombre que en un problemita es que no, y se pone a llorar. Hombres que se pongan a llorar o que van corriendo con su mamá, ¿será un buen candidato? Pregunto. No, ¿verdad? Bueno, perdone por usarles, pero se atravesaron y pues ¿sí? Pero es importante, digo, y son las estimamos parte de la iglesia, pero pues también nos preocupa, ¿verdad? Que también ellas aprendan a tomar buenas decisiones. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.